El siguiente video fue realizado por estudiantes con fines educativos, por lo que la información puede no ser correcta. El uso del contenido presentado es responsabilidad de quien lo vea. Para comenzar con la exploración física del tórax, debemos indicar la posición a nuestro paciente. En esta ocasión se encuentra sentado en un banco con las manos descansando sobre ambas rodillas, con el tórax descubierto, procurando siempre el pudor de nuestro paciente. Iniciaremos con la primera etapa, que es la inspección, la cual consiste en observar minuciosamente la superficie del tórax para detectar cualquier alteración en su forma, volumen, estado de la superficie y la movilidad. La inspección es de dos tipos, estática y dinámica. El primer componente nos permite evaluar el tipo de tórax del paciente y si hay presencia de deformidades o alteraciones. El tórax debe ser simétrico en forma y volumen, aunque presenta cierta variabilidad de acuerdo a las etapas de la vida, aunque de forma general es de forma cónica con el vértice dirigido hacia el abdomen y la base al cuello. Cabe mencionar que en la mujer tiende a ser más cilíndrica. Las deformidades del tórax pueden ser de dos tipos, congénitas o adquiridas. En las deformidades congénitas podemos observar un tórax acanalado, que se caracteriza por un discreto hundimiento longitudinal del esternón, un tórax en embudo o pectus excavatum, donde hay una depresión en la región esternal, un tórax piramidal, donde hay una prominencia en la parte anteroinferior de la caja torácica, a la altura del apéndice sifoides por excesivo desarrollo costal, y el tórax piriforme, que tiene forma de pera invertida con saliente antero superior. Por otro lado, tenemos las deformidades adquiridas, en donde se puede apreciar un tórax raquítico o un tórax enfisematoso, que se observa en casos de enfisema pulmonar. Después de analizar la forma y volumen, procedemos a evaluar el estado de la superficie, analizando las características de la piel como su color, la presencia de nevos, acné, cicatrices, estrías, vesículas, manchas, quistes, tumores y la red venosa colateral, además de que los músculos deben estar bien conservados, sin datos de atrofia o espasticidad. El segundo componente, que se refiere a la inspección dinámica, nos permite evaluar la frecuencia, ritmo, amplitud y simetría de los movimientos respiratorios. La respiración normal debe ser con movimientos rítmicos de expansión y retracción del tórax. En los niños la respiración es abdominal, en mujeres costal superior y en hombres tóraco-abdominal. Las alteraciones que podemos detectar son en base a la frecuencia respiratoria, como batipnea, taquipnea, polipnea, bradipnea, entre otras. También encontramos trastornos del ritmo respiratorio como la respiración de Cheyne-Stokes, de Kussmaul, de Biot, alternante o respiración suspirosa. Deben observarse cuidadosa y detalladamente todas las regiones del tórax en su parte posterior. En la inspección estática deben buscarse deformidades y alteraciones del estado de la superficie. Además, se deben apreciar las características de la piel y analizar si los músculos no lucen atróficos. Posteriormente, analizaremos también la columna, la cual no debe presentar desviaciones laterales o posteriores, y dirigiendo nuestra vista hacia superior y lateralmente, encontraremos las escápulas, las cuales deben estar niveladas y sin ninguna alteración en su estructura ósea. En la inspección dinámica debemos observar la simetría que se tiene al realizar los movimientos escapulares, principalmente la protracción y la retracción. La inspección debe de comenzar evaluando la frecuencia respiratoria, el ritmo, la simetría torácica, la expansión respiratoria y la relación inspiración-expiración auscultada, que en condiciones normales es de 2 a 1. En esta misma relación, en la inspección normalmente es de 1 a 2. La inspección lateral no es la excepción a la regla, dado que aquí también tenemos que revisar que tenga una expansión simétrica. Cabe recordar lo básico como los siguientes puntos. Por ejemplo, en donde se encuentra el límite inferior de los pulmones. Se halla por detrás al nivel del 10º arco costal, llegando en inspiración hasta la 12ª costilla. También los lóbulos pulmonares de la cara lateral son lóbulo superior derecho, lóbulo medio derecho y lóbulo inferior derecho.
El tacto superficial es muy importante, pues a través de él se confirman las alteraciones en la superficie del tórax, ya que brinda información sobre partes blandas y caja torácica, ganglios del cuello y parte de las axilas, así como las vibraciones vocales. Hay que recordar que normalmente los ganglios de la región submentoniana y cervical no son palpables, pero estos pueden crecer como consecuencia de una patología de las vías respiratorias altas o bajas, y en ocasiones reflejan una patología a distancia como neoplasias o infecciones. Por eso es de suma importancia buscarlos. El paciente se mantiene sentado con los brazos a los lados y el médico explorador se coloca enfrente de él. Por encima del hueso hioides se encuentran los triángulos submentonianos con los ganglios correspondientes y la glándula submaxilar. Con el cuello ligeramente flexionado, la palpación se realiza de forma bimanual con una mano en la región submandibular. Luego movemos los dedos lateralmente y palpamos por detrás del músculo esternocleidomastoideo para acceder a los ganglios de la cadena yugular, localizados por detrás de este. Finalmente, exploramos los ganglios supraclaviculares, palpando la fosa supraclavicular con los dedos índice, medio y anular. Luego, se palpa la axila, pidiendo al paciente que coloque su mano en nuestro hombro. Así, mantenemos el pudor del paciente. Posterior a eso, insertamos con suavidad los dedos índice y medio y proseguimos a escudriñar la región entre las dos paredes anterior y posterior, formadas por el músculo pectoral mayor y el músculo dorsal ancho respectivamente. Para finalizar, palpamos parte del músculo bíceps en el brazo. Las características de los ganglios en el caso de ser palpables se describirán con base en su número, tamaño, consistencia, sensibilidad dolorosa a la presión y movilidad. Proseguimos a palpar la integridad de la caja torácica en su porción anterior. Palpamos el esternón, formado por el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides, que se palpa como una punta. Entre el manubrio y el cuerpo existe un ángulo llamado ángulo de Lewis, que es fácil de palpar, y la parte anterior de la segunda costilla a cada lado llega justo a este nivel. Deslizando los dedos hacia los lados se puede palpar la segunda costilla y desde ahí se identifica la tercera y así sucesivamente. Es posible palpar fácilmente desde el segundo espacio intercostal al sexto. Para terminar, lo hacemos palpando los rebordes costales. La transmisión de las vibraciones de las cuerdas vocales durante el habla a través de los bronquios, parénquima pulmonar, pleura y pared torácica produce las vibraciones vocales. Estas se perciben con la sensibilidad táctil de la mano. Para evaluar dichas vibraciones, el sujeto debe repetir con voz bien articulada, con intensidad moderada y lentamente una palabra con U y O, como uno, prolongando el sonido de la U y diciendo uno. En la cara anterior se palparán en la región infraclavicular. Dichas vibraciones se explorarán de forma sistemática y siempre comparativa con el lado contralateral. Continuando con la palpación posterior, primero examinaremos a nivel óseo, para descartar que no haya ninguna anomalía a nivel torácico. Desde el principio, hay que identificar las líneas y regiones que permiten la localización topográfica de las alteraciones pleuropulmonares, empezando por la línea vertebral, la línea escapular, la línea escapuloespinal, la línea infraescapular y por último, la línea duodécimo dorsal. Para después continuar con la maniobra que se efectúa con la superficie palmar de los dedos que se apoya suavemente sobre la pared posterior del tórax, siguiendo la línea imaginaria interoescapulovertebral, que se aleja de la columna vertebral por debajo de las escápulas. Cada vez que se apoyan los dedos sobre esta línea, el paciente repetirá con voz bien articulada, con una intensidad moderada y lentamente decir el número 33. O también funcionará con mencionar el número 1, prolongando el sonido y diciendo 1. Esto nos ayudará para evaluar las vibraciones del paciente. Hablando clínicamente, hay situaciones en donde las vibraciones vocales pueden estar alteradas, como en la condensación pulmonar, aumento de las vibraciones vocales, mientras que en las lesiones de la faringe existe la presencia de un cuerpo extraño o una masa tumoral o el tórax fenil
o un derrame pleural. Incluso el neumotórax se palpará disminuido. Continuando con la palpación posterior, estudiaremos la movilidad del tórax, en el cual se utiliza la maniobra de amplexación inferior. En la amplexación inferior, se colocan las manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separados de la columna vertebral. Lo que hace es que nos permite precisar la amplitud del movimiento respiratorio en dirección anteroposterior de cada hemitórax. A esto se le conoce como la expansión respiratoria. La expansión respiratoria es una maniobra que se realiza para comprobar los cambios de volumen que ocurren en los pulmones con la inspiración y la expiración. Con los dedos pulgares a nivel de la décima vértebra dorsal y con el resto de la mano apoyada en el plano sobre la parrilla costal, se observa la apertura del ángulo así formado que ocurren los movimientos respiratorios y la simetría de este movimiento, es decir, se le pide al paciente que inspire y que expire profundamente para que se note el hemitórax. Lo que se va a notar es que se debe expandir de forma simultánea y con la misma amplitud en ambas fases respiratorias. Continuamos con la auscultación en la parte anterior del paciente. Para ella nos ayudamos de un estetoscopio para evaluar las características del ruido respiratorio y así poder clasificarlo como normal o anormal. Para esta etapa es indispensable estar en una habitación con temperatura confortable y libre de ruidos. La auscultación se debe hacer de forma sistemática y comparativa. Iniciamos en la región supraclavicular y a partir de este punto descenderemos por la parte anterior siguiendo las líneas paraesternales hasta el sexto o séptimo espacio intercostal, haciendo siempre una comparativa entre el lado derecho y el izquierdo en el mismo nivel de la localización. De esta forma nos permitirá conocer si el ruido es anormal, ya que se encontrará aumentado, disminuido o ausente en comparación con el lado contralateral. El ruido normal que debemos escuchar al realizar la auscultación es el siguiente. Para realizar la auscultación posterior, se inicia en la región supraescapular y a partir de este punto se sigue una secuencia descendente por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares, pidiendo al paciente que inhale profundo en cada punto anatómico. Esto siempre deberá ser comparativo en el mismo nivel de localización entre el lado derecho e izquierdo. Algunos de los ruidos alterados que podemos escuchar durante la auscultación son estertores, sucede cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados. Roncus. Ocurre cuando el aire queda obstruido o se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias. Estridor. Este se debe a una obstrucción del flujo de aire en la tráquea o en la parte superior de la garganta. Y finalmente tenemos las sibilancias. Producido por vías aéreas estrechas. Recordemos primeramente que las olivas deben apuntar hacia adelante en dirección del conducto auditivo externo y la campana se sujeta de la base de esta manera, como observamos a continuación. La auscultación pulmonar fue descartada en el siglo XIX desde que el médico francés René Théophile Laneige inventó el estetoscopio, el cual originariamente consistió en un trozo recto de madera hueca. El estetoscopio tiene una campana y una membrana que permiten auscultar mejor los ruidos de baja y alta frecuencia. El paciente debe respirar de forma lenta y profunda con la boca abierta. Dado que la hiperventilación causa alcalosis respiratoria aguda, es conveniente advertir al paciente que informe si presenta mareos o parestesias para interrumpir momentáneamente el examen. Es importante auscultar sucesivamente lugares homólogos de ambos lados, lo que hace posible una comparación inmediata, útil para detectar lesiones unilaterales.
Como ya fue mencionado anteriormente, hay 3 tipos de murmullos o soplos. Aquí en este caso podemos apreciar en esta auscultación lateral el murmullo vesicular, donde lo podemos encontrar en el resto de la superficie torácica. El mejor lugar para auscultarlo es la región axilar. Es provocado por la distensión de los alvéolos con la entrada del aire, es decir, su ingreso y egreso. Es un sonido suave y de tonalidad baja. Pasemos a la percusión. Esta es una maniobra que consiste en golpear suavemente la superficie del tórax con el fin de obtener sonidos que nos van a permitir reconocer la naturaleza física de alguna alteración y los límites del pulmón. Para la exploración del tórax se utiliza el método dígito-digital, que consiste en colocar sobre la superficie del cuerpo un dedo, el dedo medio de preferencia, que será el dedo plexímetro, y otro dedo, el percutor, que realizará los golpes para obtener el sonido. El dedo plexímetro se coloca sobre la superficie del tórax y los dedos restantes deben estar levantados evitando tocar el pecho. Durante la percusión, los movimientos de la mano que percute deben realizarse a nivel de la articulación metacarpofalángica, permaneciendo inmóvil el antebrazo. El golpe debe ser rápido, suave, superficial y de la misma intensidad, y el dedo percutor se debe retirar lo más pronto posible una vez obtenido el sonido. Hablemos ahora de los ruidos que se pueden encontrar durante la percusión. Son de 3 tipos. El primero corresponde al claro pulmonar o sonoridad. El ruido es grave y se obtiene al percutir el tejido pulmonar normal. Corresponde a la mayor parte del tórax, incluyendo el esternón y la columna vertebral. El segundo corresponde a la matidez. Es un sonido seco y apagado y es característico en la zona alrededor del corazón. También tenemos la submatidez, que básicamente es una combinación de la sonoridad y la matidez y se encuentra en el hemitórax derecho en la parte inferior donde tenemos el hígado. Por último, el sonido timpánico lo podemos encontrar en el hemitórax izquierdo en la parte inferior, porque se genera al percutir el estómago en el espacio de Trop. En la región anterior percutimos las clavículas de medial a lateral y luego pasamos de arriba hacia abajo siguiendo la línea medio clavicular y el esternón. Al percutir los vértices del pulmón en la zona supraclavicular, el sonido debe ser sonoro y sobre todo simétrico en ambos pulmones. En ciertas patologías como tumores apicales puede pasar a ser mate. Sucesivamente tomamos como referencia el ángulo de Lewis, nos vamos hacia la línea medio clavicular y empezamos a percutir, siempre sobre los espacios intercostales, y ahí encontraremos entonces sonoridad. En el lado izquierdo hay sonoridad hasta el tercer espacio intercostal, después encontraremos matidez por la superposición entre el pulmón y el corazón. Y por último, cuando llegamos al reborde costal, nos encontramos con un sonido timpánico, debido a que estamos percutiendo sobre un espacio donde el estómago se encuentra debajo de la parrilla costal y se llama espacio de Trop. En el hemitórax derecho, a la altura del quinto espacio intercostal, encontramos submatidez, la cual se da por la superposición del pulmón con el hígado, y si le pedimos al paciente que tome aire, volvemos a escuchar sonoridad por el descenso del pulmón que arrastra el hígado, y sobre el sexto espacio intercostal escucharemos la matidez hepática. Al percutir la región posterior de arriba hacia abajo, siguiendo la línea paravertebral entre la escápula y las apófisis espinosas, lo normal es que escuchemos la sonoridad. En la zona que corresponde al riñón encontramos matidez. Para evaluar la expansión de las bases, se traza una línea en donde comienza la matidez y se le pide al paciente que tome aire profundamente y que contenga la respiración. Después se percute hacia abajo hasta encontrar la matidez. En condiciones normales, la base se desplaza de 4 a 6 centímetros. Si encontramos un sonido mate durante la percusión de la columna vertebral, habiendo encontrado zona de matidez en alguno de los hemitórax, certifica la presencia de un derrame pleural. Finalmente, la sonoridad a la percusión puede estar disminuida y tendremos que tomar en cuenta enfermedades como la condensación pulmonar y el derrame pleural, o bien puede estar incrementada y debemos descartar la presencia de enfisema y neumotórax.